Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Es lunes y empezamos la semana con las mismas preguntas con las que terminamos la semana pasada. El Partido Socialista no ha salido todavía del shock producido por la implicación de Santos Cerdán en lo que hasta ahora era solo el caso Koldo o el caso Ábalos y que ahora ya es el caso de los tres. Los tres protagonistas del escándalo de corrupción que atenaza al PSOE y que deja al presidente Sánchez al borde del abismo. Nada más hemos sabido de él después de su compungida comparecencia del jueves por la tarde en la que intentó que la petición de perdón, el cortafuegos de la dimisión de Santos Cerdán, el anuncio de cambios en la ejecutiva del PSOE y de una auditoría externa fueran suficientes para calmar a todo el mundo. Pero nada más lejos de esto. La inquietud crece dentro del gobierno, de los socialistas, de los socios y también entre todos aquellos que, sin ser socialistas, se alegraron de que una moción de censura apartara del poder a un partido, el PP, entonces infectado de corrupción, y se alegraron porque por primera vez salía adelante una moción de censura en democracia con la promesa y el compromiso de regenerar la vida pública, de acabar con las prácticas corruptas que hasta entonces habían afectado en diferentes periodos a los dos principales partidos. Por eso se ganó y por eso Pedro Sánchez consiguió reunir a su alrededor los votos necesarios para acabar con el mandato de Mariano Rajoy primero y para convertirle en presidente en las elecciones posteriores. Es ese presidente, Pedro Sánchez, el que tiene que ir más allá de lo anunciado el jueves si quiere recuperar algo de confianza y de credibilidad. Es imposible querer agotar la legislatura en estas condiciones con un presidente que se rodeó en lo más próximo de los corruptos más cutres, más chuscos y más soeces. Él es el responsable de que ocuparan los cargos que ocuparon. Con él al frente del gobierno se ha producido la ruptura de la confianza con unos ciudadanos que vuelven a presenciar asombrados el enésimo caso de corrupción política. Por eso de él se espera otro tipo de reacción. La espera su gente, la espera la gente y los socios de gobierno y de investidura. Pedro Sánchez no debe confundirse con la cautela que estos socios han demostrado hasta ahora. Así que es lunes, solo es lunes, queda todavía mucha semana por delante, pero la reacción de Pedro Sánchez no debería demorarse mucho porque cada minuto que pasa ya es tarde para recuperar una confianza que tiene que ser vital si quiere, como dice, agotar esta frágil legislatura. Ángeles Barceló. Hoy está previsto que escuchemos de nuevo al presidente del gobierno después de la ejecutiva federal de su partido con la que intenta reordenar las piezas. Hoy Santos Cerdán ha prometido entregar el acta y así el Partido Socialista intenta poner su propio paso al ritmo de la actualidad, pero esta no se detiene y entre las muchas preguntas, la mayor de todas de la que pende la respuesta de Sánchez, está el goteo. ¿Qué queda por salir si algo queda? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuánto va a filtrarse y hacia quiénes? Porque ese es el riesgo. A cada paso, un goteo. Detalles, nuevos detalles hoy, sobre cómo funcionaba la trama que desde el principio tuvo clara su forma de proceder, empezando por el documento que llamaron M. Fomento. Una lista de nombres que Koldo García hizo entregar a un directivo de la constructora Acciona, la de las supuestas mordidas, y que tenía elaborada solo 3 días después de que Ábalos tomara posesión. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Cerdán insistía, según la UCO, en colocar esos nombres en puestos claves para la adjudicación de obra pública. Koldo se la hacía llegar al directivo de Acciona con una nota que ponía arriba Santi, que es como él llamaba a menudo a Santos Cerdán. Todo empezó en el Franqui de Pamplona, en un bar. La relación entre Koldo, Cerdán y José Luis Merino de Acciona hace una década. Ahí, dice la Guardia Civil, maquillaban comisiones con facturas falsas. Isabel Vega, buenos días. Buenos días, sí, es otro de los hallazgos de la UCO. 3 días después de que Ábalos tomase posesión, su asesor envió a un directivo de Acciona un listado de nombres para puestos clave en obra pública, como la Dirección General de Carreteras. Ese mismo documento, con anotaciones en rojo, se lo devolvió Santos Cerdán a Koldo García una semana después. Era 16 de junio y Cerdán comentaba: se han hecho varios nombramientos, como no podamos meter alguno, nada será posible. El día 19 volvía a la carga y con alusión a Ábalos: tiene que entender que tiene que hacer caso a una cosa que le doy, si no, se complica muchísimo. Quedaron los tres a desayunar y después Santos envió a Koldo García otra lista manuscrita con nombramientos. La UCO destaca la insistencia del que era número 3 del PSOE, pero también a ese directivo de Acciona. Está relacionado con Koldo y con Santos Cerdán desde tiempos de Navarra en un supuesto sistema de cobro de mordidas que se habrían maquillado con las facturas falsas de un bar. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Que no podemos garantizar en ninguna organización política y yo creo que en ninguna institución el que haya casos de corrupción cero. Hay personas que traicionan, hay personas que desde luego desprestigian las siglas a las que pertenecen y yo me siento profundamente traicionada por el señor Santos Cerdán. Por lo que pueda salir, incertidumbre. Por la presión, preocupación. El PSOE, les decía, intenta compasar sus decisiones a la realidad y con ese objetivo reúne hoy a su ejecutiva federal para hacer algunos cambios. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Pedro Sánchez ha dedicado el fin de semana a reflexionar y hoy se espera que aparezca con nuevos anuncios, además de iniciar una ronda de contactos para pulsar el apoyo de los socios. Sí, será el propio Sánchez el que se reúna con los portavoces de los grupos para dar explicaciones y sondear el estado de los apoyos. Hoy está previsto que vuelva a comparecer en rueda de prensa tras esa ejecutiva federal y el miércoles responderá a las preguntas de la oposición en el Congreso. La Moncloa quiere evitar que se asiente la idea de que huye o se esconde ante el escándalo. Tras un fin de semana de reflexión, el presidente lo que va a trasladar hoy a su partido es que tiene la intención de seguir adelante, echarse el partido a la espalda, dicen, y lanzar un mensaje de orgullo y tranquilidad. Sánchez no contempla en este momento ni un adelanto electoral que supondría, dicen, entregar el gobierno a la derecha, ni someterse a una cuestión de confianza que creen desgastaría más aún el estado de la coalición. Tampoco en su equipo ven necesario en este momento que haya que hacer cambios en el Consejo de Ministros, así que por ahora la reacción se limita a avanzar hoy mismo algunos cambios en la dirección del partido. Se da por hecho que saldrán las personas más cercanas del equipo de Santos Cerdán. El secretario general anunciará también el nombre de las personas que van a pilotar el día a día del partido hasta el Comité Federal de principios de julio. Guille, gracias. Hasta luego. Hay muchos lugares a los que mirar. En lo externo, lo explicaba Guille, los socios. Pero desde luego la ciudadanía. Y en lo interno el PSOE intenta calmarse a sí mismo, porque en el resto del partido lo decidido hasta ahora no convence. Varias federaciones socialistas trasladan su preocupación, temen que el escándalo de Ferraz les arrastre a una derrota a ellos y piden, si es preciso, dar por perdido el gobierno central para no perder todos lo demás. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. El PSOE sigue noqueado, pero cada vez son más los que se atreven a verbalizar su malestar con la gestión que está haciendo Sánchez de la crisis. Son voces que llegan sobre todo de los territorios. Se trata de destacados cargos municipales en Galicia, Castilla y León o Extremadura, o dirigentes provinciales en Andalucía, que admiten en conversación con la SER que la única opción para evitar que esta crisis lo arrase todo es sacrificar el gobierno cuanto antes, convocar elecciones y tratar de salvar los muebles en las autonómicas y municipales de 2027. No podemos seguir con esta incertidumbre esperando a que salgan más cosas, nos decía, por ejemplo, un varón autonómico que también pide un congreso extraordinario. En Ferraz la contención es mayor, pero sí hay dirigentes que reconocen que esperan que Sánchez adopte nuevas medidas y que la remodelación de la ejecutiva que anunció sea profunda e incluso afecte también al gobierno. Al otro lado, el PP, que entre medias de las gestiones para preparar su congreso iba incluyendo la crítica al gobierno. La situación hace que lo segundo le brinde la oportunidad de mantener en un plano más discreto lo primero. Solo se le puede llamar magia que se vayan preparando en el gobierno, porque han despertado una reacción cívica sin precedentes en el pueblo español. Lo han sabido todo y lo han tapado todo. No eran bulos, era corrupción. Feijóo quiere que Sánchez comparezca en el Congreso y un pleno monográfico sobre corrupción. Ayer supimos también que el presidente sí acudirá a la sesión de control del miércoles. Génova mantiene un ojo en su propio Congreso y designa a los compromisarios y en la presión de Díaz Ayuso a Feijóo, pero intenta que el foco no se mueva de donde está ahora. David Junquera, buenos días. Buenos días. En la agenda de esta semana, Génova solo tiene una anotación: seguir exprimiendo el limón Cerdán. Feijóo ya ha dado pistas, quiere un pleno monográfico en el Congreso sobre el tema y si Sánchez no accede, va a tratar de forzarlo. Que comparezca y anuncie las decisiones voluntariamente o forzaremos la votación el martes y a ver qué dicen sus socios. El PP quiere seguir por ahí, pero será inevitable que esta semana se vea abocado a hablar de lo suyo. El Congreso se acerca y el bosquejo de las ponencias ideológica y de estatutos se va a conocer en estos días. Sabremos qué plan tiene Génova para las primarias y qué le parece a Ayuso. Y por si eso fuera poco picante, también van a seguir sonando mucho los ecos de las voces que exigen a Feijóo una moción de censura. En un momento, la presión de los socios y la escalada en Oriente Próximo. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Era ya una legislatura en un estado de fragilidad permanente y ahora el PSOE vuelve a tener que pesar cada gramo de la confianza de sus socios. Desde dentro del gobierno, Sumar, que intenta sacar de todo esto que algo acelere su agenda, salir del problema con políticas progresistas cuando, por cierto, la reducción de la jornada laboral sigue congelada, y dentro de Sumar, Izquierda Unida, Antonio Maillo. Todo el mundo tenemos la voluntad de que este gobierno se mantenga. La clave del mantenimiento de este gobierno está en asumir una serie de políticas y de iniciativas políticas que precisamente den un mensaje a la ciudadanía y a la gente progresista de izquierda, que no quieren que venga la derecha y la extrema derecha, no quieren, pero que están indignados, que estamos indignados, es la salida que le vamos a dar. Y fuera de Sumar, Podemos, que hace de su dureza el perfil propio. Estamos, dice Podemos, ante el caso PSOE. Irene Montero. Ese dinero es público y el Partido Socialista debería hacerse cargo de devolver hasta el último euro robado. Es el caso PSOE, no es el caso Ábalos, ni el caso Cerdán, ni el caso Koldo, es el caso PSOE. Luego está el PNV, que teme nueva información que complique todavía más las cosas. Pero sigue habiendo un pegamento de momento, a pesar de la preocupación. Es el miedo que despiertan todos ellos un gobierno del PP con Vox. Junts, que ha sido a menudo la pieza más floja de todo este puzzle, tampoco quiere de momento que el gobierno caiga y descarta apoyar una moción de censura. Radio Barcelona, Ferran Dalmau. Tras recibir el jueves con perplejidad el caso Cerdán, con quien Jordi Turull, mano derecha de Puigdemont, había consolidado una relación de confianza en las negociaciones entre ambos partidos, Junts pide ahora en público una reunión con Sánchez, mientras en privado mantiene contactos con el entorno del presidente. Descarta el partido de Puigdemont apoyar una eventual moción de censura del PP porque aseguran estar centrados en que se cumplan los acuerdos de investidura, y el PP ya ha demostrado estar en contra de la oficialidad del catalán en Europa. Esa es una de las prioridades de los postconvergentes junto a la amnistía, y por ello, dice Turull, el nostre objectiu és Catalunya i aprofitar evidentment las debilitats. Que hay que aprovechar la debilidad del Partido Socialista. A la vez, fuentes del partido cuentan a la SER que temen que haya más entregas tras el informe de la UCO que puedan comprometer aún más la continuidad de Sánchez en la Moncloa. Fuera de España ya está en marcha en Canadá la cumbre de los líderes del G7. Es la primera desde el regreso al poder de Donald Trump y la primera también para el nuevo primer ministro canadiense Mark Carney, que ejerce como anfitrión de una cita que llega marcada por la compleja situación en Oriente Medio tras la escalada bélica entre Irán e Israel. Un choque inédito de las dos potencias que se ha cobrado la vida de cerca de 300 personas desde el inicio de la ofensiva por parte de Israel. Preguntado por esta situación antes de volar hacia Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que espera que Israel e Irán lleguen a un acuerdo para frenar la escalada. Por lo pronto, el intercambio de ataques no ha cesado esta madrugada. Las alarmas han sonado en varias ciudades de Israel como Jerusalén, Tel Aviv o Haifa, mientras la policía iraní dice haber detenido a otros 2 agentes del Mossad israelí que preparaban nuevos ataques cerca de Teherán. Informa desde Jerusalén para la SER Nuria Garrido. Nuria, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Israel acaba de elevar a 5 los muertos por los bombardeos iraníes lanzados durante esta madrugada, que también han dejado cerca de 90 heridos. Como viene ocurriendo desde el inicio de los ataques, es en el centro del país, especialmente en la zona de Tel Aviv, donde los misiles están logrando burlar la defensa antiaérea israelí. Uno de los lugares afectados esta pasada madrugada es Bnei Brak, conocida por ser una ciudad mayoritariamente con población ultraortodoxa. Por otra parte, el asesor de Seguridad Nacional de Netanyahu acaba de decir a la radio del ejército en una entrevista que Irán todavía tiene miles de misiles balísticos. Por lo tanto, todo apunta a que los ataques van a seguir por ambas partes. Por eso, desde aquí, las autoridades piden a la población que sigan las alertas y que se protejan de los misiles. Nuria, gracias. Gracias, un abrazo. En Estados Unidos, el fin de semana ha estado marcado por 2 noticias. La primera, multitudinarias protestas contra el autoritarismo de Donald Trump, al grito de "Sin reyes". Identificándole con un monarca, miles de estadounidenses tomaron las calles en decenas de ciudades, mientras en Washington, la capital, Trump, que la semana pasada arengó a las tropas contra su propia gente, contra Los Ángeles, ha organizado todo un desfile militar para celebrar el 250 aniversario del ejército. Eso y la coincidencia con su propio cumpleaños. Pero también ha sido noticia la búsqueda del sospechoso del ataque contra 2 congresistas en Minnesota, los que disparó a bocajarro junto a sus parejas. Iba disfrazado de policía el agresor, una caza que ha terminado esta madrugada con ese hombre detenido por la policía. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Noticia que acabamos de conocer. Defensa acaba de hacer oficial el cese de 2 de los militares acusados en el caso Cerro Muriano. Son el teniente y el comandante de las maniobras en las que murieron 2 militares ahogados cuando les obligaron a cruzar un lago. Radio Córdoba, María Eugenia Vilchez. Sí, el Boletín Oficial de Defensa publica este lunes el cese en funciones del teniente y el comandante encausados en el caso de Cerro Muriano. Las acusaciones habían pedido esta medida hace más de un año, pero el togado había rechazado la medida al estimar que no era el momento procesal. Tanto el abogado de los padres del soldado sevillano Carlos León como el de la familia y la viuda del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar han vuelto a pedirlo una vez que el auto de procesamiento era firme y ahora sí, Defensa dicta la suspensión de funciones con cese en destino de ambos militares al encontrarse inmersos en ese procedimiento judicial. Lo que esperan ahora es que en ese mismo Boletín Oficial de Defensa se publiquen en los próximos días los ceses del capitán y del teniente coronel, a los que también se acusa en la causa por la muerte de estos 2 militares en el ejercicio de instrucción del 23 de diciembre de 2023. Las partes de momento no tienen comunicado oficial ni por parte del Ministerio de Defensa ni por parte del juzgado. Y una cosa más, el negacionismo cada vez gasta más tiempo de los sanitarios en nuestro país. Es la alerta que lanzan estos profesionales que cada vez están dedicando más tiempo a explicar a más gente evidencias científicas. Marina Fernández. El negacionismo siempre se ha colado en consulta, pero las redes y determinados políticos lo han amplificado. Imagínate lo que tienes que hacer. Los bulos en salud, atacar directamente a los líderes políticos que los hacen. Es el doctor Juan José Rodríguez Cendín, de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Desmontar estas falsas creencias, apunta Itami Rivero, exige más tiempo del que tienen en consulta. Cuando ellos recurren a la medicina alternativa, lo que ven es una persona que está cercana a ellas, que le mira a los ojos, que les dice que esa patología que tiene la tiene otras personas que se han curado con un tratamiento. ¿Nosotros cómo lo podemos combatir desde la consulta? Pues teniendo mucho más tiempo. Pero más allá de teorías conspirativas, pseudoterapias y soluciones milagrosas, el negacionismo que más afecta a la salud de los españoles es otro. Que no hay cantidad de vino, por pequeño que sea, o de alcohol que no haga daño. Que no hay ninguna cantidad inocua de alcohol. Reclaman tiempo, formación y colaboración de las instituciones para desmontar estos bulos con la misma potencia que tienen quienes los difunden. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Antón Losada, Cristina Monge e Ignasi Guardán. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.